Y vamos a orar esta mañana. ¿Qué le parece? Una vez más, a tener esta comunicación plena con nuestro Dios. ¿Me ayuda, por favor? Señor, muchas gracias. Gracias porque nos das esta libertad de acercarnos a ti, Señor, esta confianza de ir a tu trono de gracia por el socorro oportuno para nuestra vida, Señor. En esta mañana te ruego que una vez más muestres tu favor, tu fidelidad y el respaldo de tu Espíritu Santo para la predicación de tu palabra, Señor. Necesitamos conocerte más y crecer en oración, en comunión contigo, en nuestra adoración a ti, en nuestra obediencia a ti. Por eso te ruego tu sabiduría para que tu palabra, Señor, cumpla tus propósitos esta mañana. Y más allá de mi capacidad corta, Señor, de exponer tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sabemos que recientemente se llevó a cabo el Congreso de Mujeres, titulado en esta ocasión Mujeres de Oración, ¿verdad que sí? Y creo que hay mucho acerca de la oración que nuestro Dios seguirá hablando a nuestro corazón por un buen tiempo. Hablar de la oración es un tema impresionantemente amplio, de verdad, porque además tiene que ver con el resto de la vida que estemos aquí en la tierra caminando con Dios. Y yo quiero retomar de manera breve dos definiciones de la oración. Esto es un extracto de dos diccionarios diferentes. El primero es uno que es perspicacia para comprender las escrituras y este diccionario dice así: oración, acción de dirigirse al Dios verdadero o a dioses falsos en actitud de adoración. Fíjese, es en actitud de adoración. El habla dirigida a Dios no tiene por qué ser oración, como se deduce del juicio en Edén y del caso de Caín. La oración conlleva devoción, confianza, respeto y un sentido de dependencia de aquel a quien se dirige la oración. Un sentido de dependencia, ¿sí?, de aquel a quien se dirige la oración. Las diversas palabras hebreas y griegas relacionadas con la oración transmiten ideas tales como pedir, solicitar, rogar, suplicar, instar con ruegos, implorar, buscar, inquirir, así como alabar, dar gracias y bendecir. Me fui muy rápido, ¿verdad? Yo sé. Son distintas palabras hebreas y griegas que están relacionadas con la oración, ¿sí? Y de ahí es que se expone este pequeño resumen. Quiero que tomen en cuenta de esta definición que entonces oración es una acción de dirigirse al Dios verdadero, pero también la gente lo puede hacer a dioses falsos con una actitud de adoración, y que resaltemos esto, la actitud de adoración, ¿sí? Y todo lo que conlleva la oración. Aquí entendimos que no es nada más hablar con Dios, ¿verdad? No cualquier manera de hablar con Dios es oración, y eso es importante entenderlo. Otro diccionario, el diccionario Certeza, dice lo siguiente, y nada más es un extracto de la definición. En la Biblia, la oración es adoración. Diga conmigo, oración es adoración. ¿No le escuché? Le voy a decir, no te oigo, amigo. Oración es adoración, ¿ok? Que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Lo repito, en la Biblia, la oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto,
confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Lo repito, el cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, esta máxima actividad de que es capaz el espíritu humano, dice este diccionario, que puede llamarse también comunión con Dios. Pero lo que se tiene que destacar aquí es que la iniciativa es de Dios para con nosotros. Ustedes saben que nosotros de manera natural no buscamos a Dios. El ser humano nace muerto espiritualmente, separado de Dios, y no es su anhelo estar buscando a Dios, sino porque Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la carne se resiste, no quiere tener relación con Dios. Entonces tenemos que tener esto en mente, esta conciencia de la realidad, de cómo necesitamos constantemente nosotros como hijos de Dios crucificar nuestra carne y ser guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne siempre querrá buscar otra salida fácil a las cosas y no orar. ¿Usted se ha dado cuenta que orar realmente implica todo lo que ya leímos en estas definiciones? Implica rendimiento, sumisión, adoración. Por eso es que hay gente que prefiere otra cosa que orar. Suceden cosas en el ámbito espiritual poderosas, se libran batallas. Entonces el hombre puede orar porque Dios ya ha tocado su espíritu. Entendemos que en la Biblia la oración no es una respuesta natural. Porque Jesús dijo esto en Juan 4:24, lo que es nacido de la carne, que carne es, ¿sí? Entonces, por eso también la Escritura nos muestra que nuestro Dios no oye todas las oraciones. Termino esta parte de las definiciones con esto. La doctrina bíblica de la oración destaca el carácter de Dios, la necesidad que siente el ser del hombre de entrar en una relación salvadora o pactual con Él y de entrar plenamente en todos los privilegios, pero también las obligaciones de esta relación con Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Si no logramos retener mucho de esto, ¿verdad? Yo sé que esto de cualquier manera se queda grabado y después lo podemos volver a escuchar para prestar atención a más detalles, pero si solo se puede quedar con esto en su mente para que después baje a nuestro corazón, diga conmigo, oración es adoración. Dígale al de al lado, oración es adoración. Ajá. Ahora vamos a entrar directamente al tema de esta mañana, que lo he titulado Al Señor tu Dios adorarás. Tal vez ahorita de pronto va a decir, pero ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que nos está diciendo? Usted va a ver que el Señor me va a ayudar para que al final lo podamos entender juntos. Oración es adoración, ¿estamos de acuerdo? Y aunque no estuviéramos, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces al texto que será la base para la enseñanza de esta mañana, que es Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, por favor. Lucas 4, versículos 1 al 13. ¿Ya estamos ahí? Primero lo vamos a leer completo y después voy a retomar el texto para detenerme en algunos detalles que necesitamos observar. ¿Estamos listos? Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero fíjese la condición de Satanás. Lo que le estaba pidiendo a Jesús. Era el Hijo de Dios que descendió del cielo, no cualquier ser humano, ¿de acuerdo? Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Antes de regresarme al pasaje para observar detalles específicos, lo primero que quiero resaltar de todo el pasaje es que Jesús pensaba como el Padre. ¿Se dieron cuenta? Y cada tentación y cada ataque mordaz de Satanás contra él contestaba: escrito está. Esto nos muestra que Jesús pensaba como el Padre, que en verdad era uno con el Padre, que Jesús conocía la esencia de los mandamientos de su Padre. ¿Me estoy explicando? Va más allá de solo conocer los mandamientos, lo que le estoy diciendo. Conocía la esencia, el carácter del Padre, el por qué el Padre había establecido cada uno de estos mandamientos. Jesús sí lo conocía. Jesús además tenía muy clara la manera de aplicar la palabra de Dios de manera precisa. ¿Se dan cuenta? Pero notamos una total diferencia en Satanás, que estaba usando la palabra de Dios con una aplicación distorsionada, de manera deliberada, de manera malvada. ¿Se dio cuenta de eso? Estaba torciendo con maldad la palabra de Dios para tratar de producir, si fuera posible, en Jesús un efecto contrario. Esto es lo mismo que Satanás hizo con Eva cuando la engañó y le dijo: no, hombre, no van a morir, no es cierto. En Génesis 3, ¿recuerda? No, sino que Dios sabe que el día que comas de ese fruto vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, lo que Dios no quiere es que seas como Él. Tú puedes ser tu propio Dios, no necesitas a Dios. Déjenme recordarle algo. Vivimos en una lucha espiritual constante y necesitamos aprender a ubicar las cosas, discernir. Porque si Satanás trató de hacer esto con Jesús, ¿usted cree que se va a detener de tratar de hacerlo con nosotros? ¿Hola? Lo hizo con Eva y la engañó. Y por causa de la desobediencia de Adán y Eva, todos nacemos pecadores, lejos de Dios, y la única manera de volver a esa comunión con Dios es a través del sacrificio de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿se da cuenta? Esto tratará de hacer Satanás con nosotros. Por eso quiero animarles, amados hermanos y hermanas que estamos aquí esta mañana, a que con una seriedad y un compromiso profundo en el corazón estudiemos la palabra de Dios, que leamos constantemente su palabra y que no se quede solo en un leer porque ya cumplí, sino en ir más allá, en escudriñar las escrituras, que es lo que Jesús dijo. Escudriñen, no dijo lean, dijo escudriñen, indaguen, investiguen a detalle en las escrituras. Satanás trató
de torcer todo el sentido de esa escritura, pero no pudo con Jesús. Él conocía la esencia de los mandamientos, sabía aplicar la palabra, era uno con el Padre. Vamos entonces ahora a ver algunos aspectos específicos en este pasaje. El primero al que me quiero referir está en el versículo 1. Dice ahí: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Jesús lleno de qué? ¿Cómo podemos estar llenos nosotros del Espíritu Santo? Bueno, la palabra nos da aquí una instrucción muy clara, y si me acompaña por favor a Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, vamos a ver aquí algunos aspectos muy claros para que usted y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ya estamos ahí? Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí vienen las claves de cómo podemos ser llenos del Espíritu. Fíjense: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cuántas cosas son necesarias que usted y yo estemos cuidando en nuestra vida diariamente? No podemos hablar entre nosotros con salmos, es decir, referir la palabra si no la conocemos. ¿Me estoy sabiendo explicar? Himnos, cánticos espirituales, este canto que brota en el corazón por esa constante comunión con Dios, por esa gratitud, por ese descanso de saber que Él es nuestro pastor, que Él nos dirige, que Él guarda nuestra vida. Sed llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, la palabra de Dios, una vida de adoración. Amén. Entonces aquí vemos lo primero, y es importante que veamos que aquí Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por quién fue llevado al desierto? Por el Espíritu. Al final le voy a dar otro caso donde no es porque estaba lleno del Espíritu a quien Dios tenía que llevar al desierto, pero en este caso sí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Quiero detenerme aquí. Desierto, usted y yo sabemos que no es un lugar fácil ni cómodo para estar, ¿verdad? Es un lugar difícil. Pero este pasaje nos muestra cómo es que fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que llevó a Jesús al desierto, y dice claramente para qué: para ser tentado por el diablo. Pero vemos que cuando Jesús sale del desierto, no salió derrotado, no pecó, ¿sí? Y nada más se nos habla de desierto, ¿verdad? Y la carne se resiste, ¿sí o no? Como los charales. ¿Conocen los charales? Son unos pescaditos, ¿verdad? Que cuando los sacan, entonces pareciera que cuando nos dicen la palabra desierto ahí, no, yo no quiero entrar al desierto, no, Señor, por favor, no. Pues no es algo grato en pensarlo, pero tendrán que venir tiempos en nuestra vida en los que Dios considere que es necesario que entremos en el desierto. Si lo hizo con su Hijo Jesús, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Un desierto no es un lugar fácil, no es un lugar cómodo donde nadie quisiera estar. Pero aquí vemos que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Fíjese, Lucas 4 ahí, pero en el versículo 13, y vamos a leer hasta el 15, dice: cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Y dice aquí el 14: Jesús volvió
en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Primero dice Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto, y después aquí dice que cuando sale volvió en el poder del Espíritu. Bien, regresemos nuevamente aquí, pero al versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 2, por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales, diga conmigo, tuvo hambre. ¿Qué es esto? Necesidades básicas, ¿se da cuenta? Necesidades básicas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El diablo le estaba tentando en todas las necesidades básicas. Si usted analiza el pasaje a detalle se va a dar cuenta. Se fue directo a eso. Y en ese proceso, como le pasa al ser humano muchas veces, que llega a reaccionar equivocadamente, Jesús podría haber tenido una actitud de queja hacia Dios, pero no la tuvo. Sin embargo, nosotros como seres humanos, en los momentos que estamos padeciendo alguna necesidad básica, son muchas. Aquí está hablando nada más de comida, pero hay muchas otras necesidades básicas. Hay quien se siente aquí muy solo o sola. Hay quien necesita sentirse amado, entre otras cosas. Pero saben, en el caso de algunas personas pueden llegar a tener un reclamo en el corazón. Señor, no te estoy pidiendo una casa, un carro, no te estoy pidiendo dinero, te estoy pidiendo esto que es una necesidad y tú sabes que es una necesidad. ¿Por qué no respondes a mi oración? 40 días no creo que sea un tiempo fácil. ¿Usted piensa que sí? Sin comer. Pero no vemos a Jesús ni inmutarse, ni reaccionar mal. Jesús nunca pecó. Por eso Él pudo ir a la cruz como nuestro sustituto y cargar toda nuestra maldad y nuestros pecados. Pero vemos aquí al Señor que se enfoca claramente en lo que Dios decía, Dios el Padre, en su palabra, y en lo que Él mismo dice, pues Él es el Verbo hecho carne. Qué diferencia con el ser humano, ¿verdad? Que en un periodo de prueba, que en un tiempo donde parece que las oraciones no tienen respuesta, en lugar de decir, esto es lo que dice la palabra, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó, escuchó mi clamor, Él me respondió, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Voy a esperar en el Señor. Hay quienes empiezan mejor a buscarse la manera de suplir sus necesidades porque Dios no les responde. De esto hablé en lo que el Señor me permitió compartirles en el Congreso, ¿se acuerdan? 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a seguir leyendo. Aquí no vemos una queja de Jesús, ¿de acuerdo? Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. De este versículo del 8 es de donde tomé el título de la enseñanza: al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios orarás también tiene que ver, porque oración es adoración. Jesús aquí se estaba refiriendo
al pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 13 al 15, donde dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andarán en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruyas de sobre la tierra. ¿Estaba clara la instrucción de Dios, sí o no? Jesús sí conocía la palabra de Dios, los mandamientos. Por eso le dijo: no, yo no me puedo postrar a ti, no importa lo que me ofrezcas, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no te voy a servir a ti. Cuando Satanás le dice: si postrado me adoras, fíjate, la palabra postrado, que es proscuneo, uno de los significados es besar como el perro lame la mano del amo. ¿Cuántos aquí tienen perritos? Bueno, a mí amo los perros, ¿verdad? Son preciosos, y cuando quieren ahí desbaratarse por uno, ¿verdad? No importa que les hayas reprendido por algo que hicieron y les hayas puesto sus chanclazos, ¿verdad? Te ven y piensan que eres lo máximo. Y ¿cómo puede lamer un perrito la mano, verdad? Siempre que mis perritas, yo tengo 2 perritas, hacen eso conmigo, siempre me acuerdo: proscuneo. Esta debe ser mi actitud al Señor. Esta debe ser mi actitud, con esta humildad, con esta mansedumbre, con este sometimiento, con este reconocimiento de quién es el amo de mi vida, el que me da de comer y el que me da vida. También significa abanicar o agazaparse, es decir, postrarse en homenaje a alguien, hacer reverencia, adorar. Fíjate lo que le estaba diciendo Satanás: bésame la mano, póstrate, dame honra a mí. ¿Te das cuenta? En el diccionario Vine dice algo más adicional de esto que te leí, de proscuneo, que es hacer reverencia, pero también dice dar obediencia a. Por eso también decimos que verdadera adoración es obediencia, o que obediencia es adoración. Dar obediencia, besar, y es la palabra que con más frecuencia en las Escrituras se traduce como adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia. Esto es lo que Satanás le estaba pidiendo a Jesús, imagínate. ¿Por qué lo estaba haciendo? Esto no era nuevo. En Isaías 14, versículos 12 al 15, vemos cómo se refiere a Satanás diciendo, te lo voy a leer, solo anótalo. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Usted puede seguir leyendo lo que la palabra de Dios establece. ¿Qué sucedió? Satanás fue derribado del cielo porque quiso ser igual que Dios. Y no ha cambiado eso. Satanás buscará la adoración del ser humano y buscará desviar totalmente la adoración del ser humano hacia Dios. Es lo que hizo en Génesis, cuando le dijo a la mujer: no morirás. Lo que ya les explicaba al principio: el día que comas de ese fruto van a ser abiertos tus ojos, vas a ser como Dios y vas a conocer el bien y el mal. No necesitas a Dios, no morirás, no le hagas caso a Dios, no le obedezcas, que no sea tu amo, no le rindas homenaje, dirige tu vida solo.
¿Para qué oras? Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. En otras palabras, estoy parafraseando. Satanás quiso ser como Dios y recibir la adoración que solo le corresponde a Dios. Por eso, te repito, fue derribado del cielo. En Juan 10 dice Jesús: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y estableciendo que Él, nuestro Señor Jesús, tiene autoridad sobre Satanás y sobre toda fuerza de las tinieblas. Y que el que esté en nosotros, dice la Escritura, es mayor que el que está en el mundo. Amén. Ahora fíjate, tal vez hoy, ¿por qué te estoy refiriendo todo esto? Porque tal vez hoy en día Satanás no te va a decir abiertamente a ti, y menos si asistes a una iglesia cristiana. No te va a decir, adórame a mí. Pero sí buscará la manera de que tú no adores a Dios. Y si lo logra, es lo mismo. ¿Me estoy sabiendo explicar? Si lo logra, es lo mismo. No estarás adorando al único Dios verdadero a quien debemos nuestra adoración. Fuimos creados para adorar. Y si tú y yo no adoramos a Dios, caeremos en la tentación y en la tendencia de nuestra carne para adorar cualquier otra cosa o persona. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de la definición de la palabra idolatría? Te voy a decir algo en resumen: un amor desmedido hacia algo o hacia alguien. Idolatría es cualquier cosa que ponemos antes que Dios en nuestra vida, cualquier cosa o persona, con un amor desmedido, con un amor mayor del que debemos tener para con nuestro Dios. Entonces fíjate, Satanás tal vez no te va a decir a ti, adórame a mí, pero va a querer desviar tu corazón para que no adores a Dios. Esto que voy a decir tal vez va a sonar un poquito raro o fuerte, no sé qué decir, cómo explicarlo, pero de pronto podría haber personas en un centro cristiano creyendo que están adorando a Dios, pero adorándose a sí mismos, porque se tienen en primer lugar, porque su vida gira en torno a ellos, a sus necesidades, a sus deseos. ¿Me supe explicar? Si Satanás logra que tú no adores a Dios y adores a otra persona o a otra cosa, entonces habrá cumplido su objetivo. Y uno se puede preguntar, pero ¿ante qué o ante quién nos estamos postrando? ¿A quién estamos adorando? Tal vez podría ser que conscientemente no estés pensando adorar a algo o alguien más. Pero escúchame y hazte esta pregunta, por favor: ¿en torno a qué o a quién gira tu vida? Pregúntate, ¿en torno a qué o a quién gira tu vida? Hace rato Edson en la alabanza dijo algo muy acertado, que todo venía de parte de Dios. Él dijo varias cosas: de Él viene tu consuelo. Me llamó la atención que además él, como varón casado que es, ¿verdad?, dijera: el Señor es el que te acaricia, el Señor es el que te suple, ¿verdad? Y dijo: pon tu confianza en Dios, porque un día puede quitar Dios a tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Sé que hay varones casados también, pero tu vida no va a quedar ahí a la deriva. Tu vida la sustenta Dios. Ahora, esto no es para que tú digas: no, hombre, ya no voy a ir a ese lugar. Pues nomás nos dicen puras cosas pesimistas y yo necesito que me animen. ¿Cómo me están diciendo que Dios me puede quitar a mi esposo o a mi esposa? No es el punto. Pero es una realidad. Nadie tenemos la vida comprada. ¿Sí sabías eso? Yo no sé si yo el día de mañana voy a seguir sirviendo al Señor aquí. ¿Qué tal y me lleva? No tenemos la vida comprada. Nuestra esperanza debe estar en el Señor, nuestro todo debe ser Dios. Entonces te repito la pregunta: ¿en torno a qué
o a quién gira nuestra vida? ¿Tu vida gira en torno a una necesidad o gira en torno a Cristo? ¿Tu vida gira en torno a una persona por la que constantemente oras y clamas? ¿O estás buscando con todas tus fuerzas la presencia de Dios porque quieres hacer su voluntad? Son preguntas importantes de hacernos esta mañana. Y tal vez tú podrías en este momento decirme, pero entonces, Janet, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Pues lo que te dije desde el principio, la oración es adoración. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y quizás tú podrías decirme, Janet, entonces lo que me estás queriendo decir es que yo no puedo orar por todas estas necesidades que sí tengo. No es lo que te estoy diciendo. Lo que estoy tratando de plasmar esta mañana, si el Señor me ayuda y lo habla Él a tu corazón, es de irnos a un nivel más elevado de comunión con Dios, donde no se trata solo de acercarse a Él por necesidades que tenemos, que es el ejemplo de Jesús. ¿A qué se dedica o se refiere tu oración constante? Yo quiero que nos hagamos preguntas esta mañana. Piensa tantito, por favor. ¿Qué es lo que más tú oras? Señor, líbrame de esto. Señor, ya cámbialo. Señor, que lo otro. Señor, la casa. Señor, pero ¿por qué esta prueba? Señor, es así como estamos orando. Yo solo estoy diciendo algunas cosas que se me vienen a la mente, pero no estoy diciendo que sea el caso, ¿verdad? Necesariamente. Piensa que es por lo que más tú oras. En lo que más del tiempo, si es que es un tiempo generoso el que dedicas a buscar a Dios, porque hay algunos casos que ni siquiera son 5 o 10 minutos al día, algunos al menos nada más oran por los alimentos, ¿verdad? Y ni siquiera por gratitud, sino porque no me vaya a hacer daño, Señor, bendícelo. No por gracias, Señor, por lo que me das. Reconozco que lo que tengo aquí en mi mesa es por tu bondad. Gracias, Señor, por estos alimentos. ¿A qué se dedica nuestra oración? La mayor cantidad del tiempo que dedicamos para hablar con Dios. El punto más importante para mí en esta mañana y en esto que el Señor puso en mi corazón para compartir contigo de este pasaje de Lucas 4, que también es lo mismo en Mateo capítulo 4, el punto más importante es el ejemplo de Jesús. Es que la vida de Jesús giraba en torno al Padre y a su voluntad. No en torno a sus necesidades ni en las circunstancias. Te lo voy a volver a repetir porque esto es algo que Dios me habló, ¿verdad? Me lo dictó. El ejemplo de Jesús es que su vida giraba en torno al Padre y en la voluntad del Padre, en llevar a cabo la voluntad del Padre, en vivir en la voluntad del Padre. No giraba en torno a sus necesidades ni en torno a sus circunstancias. La vida de Jesús era una vida de adoración. Por eso no eran solo palabras al azar, ¿verdad? O por casualidad lo que Satanás, el enemigo de nuestras almas, le dijo a Jesús cuando le pidió: póstrate y adórame, bésame la mano, sométete en obediencia a mí. No era casualidad. Satanás sabía de que Jesús en verdad era un adorador, de que Él vivía en una total obediencia al Padre y quería quebrantar eso, porque si lo lograba, tú y yo jamás tendríamos esperanza de acercarnos al Padre. Entonces, aquí viene otra pregunta, perdóneme, hoy ando muy preguntiche. ¿A cuál Señor tú y yo nos estamos postrando? Porque hay Señor con mayúscula, ¿verdad? El único Señor, el Señor de señores. ¿Quién es tu Señor? ¿Con S mayúscula o con minúscula? ¿Ante qué nos estamos postrando? ¿En qué o en quién estamos poniendo nuestra confianza? Al Señor tu Dios adorarás,
Sí, ¿cuál es tu Dios? ¿El único vivo y verdadero con D mayúscula que se debe describir? ¿O uno de los dioses falsos con D minúscula? ¿Se acuerdan de la definición de oración? Que hablaba de esa actitud de adoración hacia el Dios verdadero, pero también hacia dioses falsos, hacia ídolos. ¿Quién realmente es nuestro Dios? ¿Quién gobierna nuestra vida? ¿En torno a qué gira nuestra vida? ¿A mis necesidades? ¿A mis anhelos? ¿A lo que yo hubiera querido ser en esta vida? ¿Tu vida está girando en torno al Señor o en torno a la necesidad en tu casa? ¿En torno a tu esposo, tu esposa o tus hijos? Y no quiero explicarlo de manera incorrecta, no es que no amemos a los que Dios nos ha dado, al contrario, Él nos ordena que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, pero la adoración es solo para Dios, la dependencia emocional debe ser solamente de Dios y no de ninguna persona, ni siquiera de nosotros mismos. De manera que cuando Dios quita cosas y personas de nuestra vida nos duele, sí, te puede doler terrible, pero tu vida no se va al piso y sigues adelante porque sabes que Dios es Dios y que aflicción es parte de la vida. Yo sé que no te estoy diciendo nada nuevo, pero cuánto de esto que sabemos es una realidad que sustenta nuestra vida, la verdad de Dios que nos hace caminar en rectitud delante de Él. Aquí hay jovencitas y jovencitos solteros, ¿verdad? ¿Tu vida en verdad está girando en torno al Señor o en torno a tu necesidad de una pareja? Porque hay quienes se atreven hasta estar en un ministerio y hacer cosas no con las motivaciones correctas, no por esa gratitud al Señor para servirle y no porque tengan un llamado, sino porque pues allí está el que me gusta o la que me gusta. Y yo sé que tal vez esto suena fuerte, pero son verdades que hemos visto con el paso de los años. Quienes hemos trabajado con adolescentes y jóvenes, ¿verdad, Bertita? De verdad que el corazón es tan engañoso, es lo que dice la Biblia, no tendría que sorprendernos, más bien tendría que mantenernos alerta. Por eso el Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Protege tu corazón porque todo en tu vida se determina por tu corazón. En donde está tu tesoro estará tu corazón. Guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es lo que dice el Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién dirige nuestra vida? ¿A cuál Señor o a cuál Dios nos estamos postrando? ¿Con mayúscula o con minúscula? ¿En torno a qué entonces gira tu oración? Mi oración, nuestra oración. Fíjate bien en esto. ¿Es porque buscamos con todo el corazón hacer la voluntad del Padre en cada área de nuestras vidas, como Jesús? O escucha esto que el Señor me dictó también. Lo que buscas con desesperación es hacer la voluntad de Dios o que Dios haga tu voluntad. Te lo repito, lo que buscas con desesperación es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, o que Dios, el Padre, haga tu voluntad, o sea, te cumpla lo que tú quieres a como dé lugar. Tu oración desesperada es porque: Señor, lo que cueste, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a negarme a mí mismo, a mí misma. Ayúdame a perdonar y amar a esta persona que me es difícil por las cosas que abiertamente me está haciendo. Pero tú dices que gano con amar a los que me aman. Tú dices que bendiga a los que me maldicen. Tú dices que ore por los que me ultrajan y me persiguen, que les haga bien a los que me hacen mal y que yo no sea vencido de lo malo.
Y empiezas a clamar: yo te quiero obedecer y me está costando y estoy dispuesto, Señor. Crucifico mi carne, me niego a mí mismo. O estás orando: mira, Señor, lo que me está haciendo. Señor, ya trata con él. Señor, ya obra. Señor, interven. Y Dios tal vez te esté diciendo: ya me preguntaste qué es lo que yo quiero hacer en tu vida. Ya me preguntaste cuál es la razón que estás en esta condición. Ya me preguntaste por qué estoy permitiendo que otra vez estés en esta situación. Ay, amados, es que si vieran la expresión de su rostro, me da más nervios, no se crean. ¿Cuál es nuestra desesperación al orar, amados? ¿Es porque como Jesús queremos hacer la voluntad de Dios? ¿O porque estamos emberrinchados con algo que a fuerza queremos tener? Porque hemos dedicado nuestra vida a algo o a alguien y no a Dios. Lo que tú y yo buscamos con desesperación es hacer la voluntad de Dios, te lo repito, o que Dios haga nuestra voluntad. Te voy a decir algo más. Aun cuando oramos por otros, que es de las oraciones menos egoístas, ¿verdad? Interceder, interceder por otros es dar la vida, de rodillas, a solas con Dios. Tal vez ya tú dirías: no, pues eso no es egoísta, Janet, mi vida no está girando en torno a mí. Pero te voy a hacer otra pregunta, ya te dije que hoy ando muy preguntiche. Aun cuando oramos por otros, ¿cuál es nuestra motivación al orar? Ver que esta persona o este hermano o hermana en Cristo logre hacer la voluntad de Dios, o que haga lo que yo creo que debería de hacer. Ahora, con esto no quiero que te vayas todo desanimado hoy. No, pues qué ganas de orar con toda la chancliza que nos pusieron, ¿verdad? No. Lo que yo creo es que el Señor quiere llevarnos a un nivel mucho más alto, al ejemplo de Jesús. Hay muchas oraciones en la Biblia. Al menos yo me quedé con 14 temas. Cuando estaba buscando a Dios, te lo digo en serio y te los enseño. Aquí tengo la lista de los temas en mi celular. 14 temas de la oración que podría haber compartido en el Congreso de Mujeres. Cuando sabía que el Señor me iba a dar el privilegio otra vez de la oportunidad de compartir su palabra, le estaba preguntando y me dijo: ninguno de esos 14 quiero que hables de esto. Y fue claro. Un día al despertarme me dictó el texto y me dijo: al Señor tu Dios adorarás. Porque nosotros podemos ver muchas oraciones en la Biblia, pero la vida de Jesús es la que tenemos que imitar. El ejemplo de Jesús es el que tenemos que seguir. Y Él dijo que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. También en el Antiguo Testamento lo dice en los Salmos: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero la mayoría nada más se centra en las peticiones de tu corazón y no se dan cuenta que viene una condición antes. Deleítate en el Señor. Que el Señor sea tu deleite, que el Señor sea tu todo, que busques hacer su voluntad, que estés dispuesto a rendirle tu voluntad a Él, entre otras cosas que significa deleítate en el Señor. Entonces, aún, amados, cuando oramos por otros, el ruego es porque Dios abra sus ojos, porque puedan ver lo que es la voluntad de Dios, porque sean librados de seguir caminando en esa manera que les destruye y vuelvan su corazón a Dios. Te voy a decir algunas cosas adicionales de otras notas que recopilé acerca de la oración en unos de los comentarios bíblicos. Fíjate, uno dice así: la humillación de uno mismo en la oración equivale a la aceptación de Dios. La humillación de uno mismo en la oración
equivale a la aceptación de Dios. La autoexaltación hace que Dios esconda su rostro. Como el publicano, ¿se acuerdan? Ahí le estaba dando su reporte al Señor. No, Señor, yo no soy como estos, como esta chusma, ¿verdad? Casi que le estaba diciendo, no, yo sí oro, yo sí hago eso, yo soy tan bueno. Y el otro ahí miserable que no quería ni levantar los ojos y le decía, perdóname, sé propicio a mí que soy pecador. Y el Señor le dijo, ¿quién es el que realmente fue escuchado por Dios? ¿Quién recibió la respuesta a su clamor? ¿El publicano? El pecador que reconocía su condición, que estaba en esa humillación delante de Dios. Le voy a decir otra cosa. La oración, que es la esfera donde opera la fe sometida a la voluntad de Dios, logra mucho. Cuando la oración es la esfera, el ámbito, si usted lo quiere entender de otra manera, donde opera la fe pero sometida a la voluntad de Dios, logra mucho. El modelo de Jesús en la oración, el Padre Nuestro. Él estableció que desde que Él vino a la tierra en adelante se debía elevar la oración en el nombre de Cristo. Él lo dijo, ¿se acuerdan? En Juan 14, Juan 15 y Juan 16, usted lea esos tres pasajes y ahí habla claramente. Ahora orarán, ¿verdad? Lo que pidan el Padre en mi nombre, Él lo hará, ¿verdad? Lo que me pidan a mí en mi nombre, lo hará para que el Padre sea glorificado. Entonces aquí Jesús estaba diciendo cómo ahora podríamos acercarnos al Padre, que tendríamos acceso al Padre por medio de Jesús. Y que orar en el nombre de Cristo es orar como Cristo mismo oraba. Y orar al Padre en la forma en que el Hijo nos lo ha dado a conocer. Y para Jesús el verdadero punto focal de la oración, si usted lo analiza, es hacer la voluntad del Padre. No es el ser humano, es el Padre. Aquí tenemos entonces la característica básica de la oración cristiana, se lo voy a decir. Un nuevo modo de acceso al Padre que es lograda solo a través de Cristo para el cristiano. Y una oración en armonía con la voluntad del Padre, porque es ofrecida en el nombre de Cristo. Vamos a leer el Padre Nuestro, por favor, o la oración que se considera así como el Padre Nuestro. Mateo 6, versículos 5 al 15, lo vamos a leer juntos, por favor. O bueno, yo lo leo y usted me sigue con su vista. ¿Estamos listos? Mateo 6, 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Diga conmigo, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Diga conmigo, hágase tu voluntad. Elementos indispensables en la oración, ¿se da cuenta? Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No puedo hablar de forma más extensa de este pasaje en este momento por causa del tiempo.
Pero sí quiero que observemos unas cosas muy importantes, aspectos indispensables. Lo primero es que en el versículo 9 está hablando de una invocación en el sentido correcto, Padre nuestro, como hijos de Dios acercándonos a Él. Y después vienen 6 peticiones, pero fíjense, 3 de las primeras se refieren al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. De las 6, la mitad se refieren a Él. Y luego vienen las otras 3 peticiones, que es la necesidad que tiene el hombre de pan, pero la necesidad que tiene el hombre del perdón de Dios, que eso ya también tiene directamente que ver con Dios, y con el prójimo, ¿verdad? De perdonar a otros. Y también la victoria, la protección de Dios en contra del enemigo de nuestra alma, de ser librado, de ser protegido por Dios. Luego ya termina esta oración con la doxología, ¿verdad? Y que contiene una triple declaración referente al reino de Dios, a su poder y a su gloria. ¿Por qué le dije esto del Padre Nuestro? Lo leímos. Se dieron cuenta que aún en el Padre Nuestro, que es el modelo de oración que Jesús dijo a sus discípulos cuando les dijeron, enséñanos a orar. En este modelo de la oración se trata más del Dios el Padre que de nosotros. ¿Sí se dio cuenta o se lo vuelvo a leer? ¿Hola? ¿Se dio cuenta que tiene más que ver con someter nuestra voluntad a Él, con que se haga la voluntad de Él? Y que sí hay un momento de hacerle nuestras peticiones, que Él ya las sabe, pero que Él te dice, pídeme y te dará, toca y se te abrirá, busca y hallarás. Es que sí tiene que ver eso, pero hay quienes solo centran su oración en estar pidiendo, en estar buscando para sus necesidades. Realmente nuestra necesidad más grande es que en nuestra vida se haga la voluntad del Padre. Eso no es fácil, ¿eh? Y menos cuando el Padre te pide cosas que era lo último que tú hubieras querido que el Padre te pidiera. Pero si no logramos entender que el resto de la vida que vamos a pasar aquí antes de irnos con Él, se trata que más de Él sea establecido en nosotros, que su carácter se forme en nosotros, que necesitamos menguar para que Él crezca. Si no ubicamos eso, va a ser muy difícil que realmente tengamos una vida plena de comunión con Dios, porque oración es adoración. Y en cuanto tú y yo no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, a perdonar y a bendecir al que nos está ofendiendo, a hacerle bien al que nos hace mal, a dar lo que Dios te pide que des, a crucificar tu carne y negarte a ti mismo cuando no estamos dispuestos, no creo que la comunión con Dios sea muy plena. Te voy a dar unos ejemplos de Jesús, de cómo Él en su hablar y en su orar mostraba esa vida de adoración, esa vida de obediencia. Fíjate, Juan 8, 28 y 29. Si lo puedes buscar, y si no yo te lo leo, me voy a ir rápido con esto. Juan 8, 28 y 29 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Híjole, solo estos 2 versículos están para desbaratarnos. No sé si está de acuerdo conmigo. O sea, nada hago por mí mismo. Según el Padre me dice que actúe, así actúo. Él está conmigo y no me deja solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿por qué será que a veces nosotros, Señor, ¿dónde estás? Pareciera que no oyes mi oración. ¿Será que estamos haciendo lo que le agrada? ¡Auch! ¿Verdad? Otro ejemplo de cómo Jesús tenía esta vida de adoración y buscaba hacer la voluntad del Padre, que es el ejemplo más alto al que yo ruego a Dios que usted y yo podamos entender que necesitamos ir, hacer la voluntad del Padre en nuestra vida. Juan 4:34
Dice así: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nos preguntaremos cada vez que nos sentamos a comer si estamos haciendo la voluntad de Dios. Espero que de aquí en adelante nos acordemos, cada vez que vayamos a dar gracias por los alimentos, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Señor, así que como me voy a comer esta rica sopa, este rico guisado, he estado hoy cuidando hacer tu voluntad. Juan 17, 20 al 23, te lo leo, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este texto también está fuertísimo, porque la verdad es que es nuestra carnota y nuestro orgullo lo que siempre está dañando la unidad en el cuerpo de Cristo. Esa es la verdad. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. ¿Se da cuenta? Una perfecta unidad de Jesús con el Padre, porque siempre hacía su voluntad, porque no hacía nada que el Padre no le dijera. Un último ejemplo de Jesús, por si estos no fueran ya bastante fuertes, contundentes, a la hora de pensar en aplicarlos en nuestra vida. Fíjese, antes de la cruz, Mateo 26, 38 al 44. Esto adicional de cuando Jesús en la cruz estaba diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aquí en el Getsemaní, Jesús orando al Padre, versículo 38, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, diga conmigo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice aquí en el 43 que otra vez viene, los halla durmiendo, ¿verdad? Y se regresa a orar. En el 44 dice: y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Qué lucha, qué agonía de nuestro Señor. Y yo creo que esto es un modelo de oración muy alto, donde pase lo que pase en nuestra vida, nosotros podemos ir con confianza al Padre: Padre, si fuera posible que esta circunstancia, que este trato sea quitado ya de mí, ayúdame a entender, ¿verdad? Pero si no es posible, si no es lo que tú quieres, haz tu voluntad, dame la gracia, ayúdame. Estoy dispuesto a lo que tú quieras, Señor. Qué diferente orar así, ¿verdad? Estoy ya casi terminando. Vamos por favor a Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 11, que es el mismo pasaje que leímos de Lucas. Mateo 4, 8 al 11 dice así: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué quise leerle este pasaje? Porque esto que dice el último en el versículo 11 no dice en el otro, y no es que se contradiga,
es que hay aspectos diferentes que los evangelistas abordaron y que se complementan. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Pero fíjese, el diablo entonces lo dejó, o sea, la tentación, la lucha y la prueba no es para siempre. Pero tampoco creas que solo vas a pasar uno en la vida y ya, porque ahí dice, se apartó de él por un tiempo, antes se los leí, ¿verdad? Entonces no, siempre tenemos que estar alerta, no nos podemos confiar. Pero aquí dice, el diablo lo dejó, pero vino algo más. Vinieron ángeles y lo servían. Fueron 40 días. La tendencia del corazón humano es, Dios no me responde, le voy a buscar por otro lado. Pero déjame recordarte algo, Dios nunca llega tarde. Fueron 40 días en el desierto, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto. Dios nunca llega tarde. Él sabe cuándo es el momento de darnos la respuesta. Y también sabe si no te la debe dar para protegerte. Dios nunca llega tarde. Después de esos 40 días de prueba, de dificultades, vinieron ángeles y le servían. Quiero terminar con este pasaje y te voy a pedir por favor que vayamos a Oseas capítulo 2. Si tú lees todo el libro de Oseas, ¿verdad? A mí se me hace bastante fuerte porque desde la manera como le pide al profeta que se case con una mujer prostituta para mostrar el carácter amoroso y la bondad de Dios para con su pueblo. Híjole, yo digo, qué llamado de ese profeta, imagínate. Ya no voy a decir más, ¿verdad? Pero aquí hay muchos en edad casadera, y qué tal si Dios te pidiera que te casaras con quien tú dices, pero ¿cómo, Señor? Pero bueno, no me voy a meter en esas andanzas ahorita. Pero usted puede leer, a mí me asombra la necedad del corazón humano, no solo la necedad del pueblo de Israel. Quiero recordarle lo que le dije hace unas semanas, no somos mejores que ellos. Es increíble cómo el corazón puede entrar en una necedad y en una desobediencia a Dios. Y aunque Dios usa muchas personas que te están diciendo, pero entiende, no es la voluntad de Dios, pero es que esto, la persona puede entrar en un punto de necedad, de soberbia, impresionante. Vamos a leer aquí en Oseas 2, por favor. A partir del versículo 5 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, fíjate bien qué dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Aquí está un poquito fuerte, la verdad, pero ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí en esencia? ¿Está ubicando lo que está diciendo en esencia? Cuando dice, me voy a ir tras mis amantes por lo que me dan, es decir, que la realidad de que hay personas que buscan en otras cosas y en otras personas lo que solo deben buscar y esperar en Dios. ¿Qué es eso? Idolatría. Es el sentido de ir y buscar fuera de Dios lo que solo Dios nos puede dar. Y aquí con una necedad, con una obstinación impresionante, ¿verdad? Hablando de manera metafórica de una mujer que se prostituyó, está hablando del pueblo de Israel, que está diciendo, no me importa, yo voy a ir a buscar otros dioses y que me suplan lo que yo necesito. En otras palabras, versículo 6, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, o sea, los dioses falsos, o sea, en lo que se refugió en lugar de en Dios, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, fíjense, ya cuando le buscó mal por todos lados, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y uno podría pensar, ahí vino un verdadero arrepentimiento. Pues fíjese que no. No, porque si no, no diría lo que sigue. Y ella no reconoció
que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea, yo bendiciéndote y tú dándolo a tus ídolos. ¿Qué tal, Sí está fuerte el pasaje, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que se me hace más fuerte? Y honestamente difícil de procesar. ¿Cómo el ser humano deliberadamente hace esto con Dios? Y peor aún, ¿cómo un hijo de Dios en un momento de necedad y obstinación puede apartar su corazón de Dios y hacer su mundo aparte? Y no reconocer que es Dios que nos da todas las cosas, y no andar en humildad delante del Señor y poner ídolos en el corazón. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Vamos a brincarnos al versículo 13 de Oseas 2. Fíjese muy bien, aquí hay una diferencia de ir al desierto, de la que vimos en el pasaje de cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese: la castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales. Cualquier dios falso entra dentro de la descripción de Baales. Cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Versículo 14: por eso voy a seducirla. La Nueva Traducción Viviente dice: volveré a conquistarla. Wow, esto a mí me derritió el corazón, me lo despedazó. Porque si usted leyera todo el pasaje 1 de aquí de Oseas, antes de esto que estamos leyendo, cómo en una obstinación y en una necedad de verdad que abruman, dándole la espalda a Dios, pero Dios dice: por eso voy a seducirla, volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Se había olvidado el pueblo de Israel quién era quien le había hecho libre, quién le había perdonado, quién le había sustentado, a quién le cantaba y en quién se deleitaba. Y el Señor dice: la voy a tener que llevar al desierto y le voy a hablar ahí al corazón. Cuando vea que todo en lo que ha puesto su confianza, cuando esta persona a quien está aferrada o aferrado le abandone y se dé cuenta que a mí siempre me ha tenido y que lo único que necesita es tenerme a mí, entonces le voy a poder hablar al corazón. La voy a conquistar otra vez. No sé si la impacta como a mí, pero Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros, pero nos ama, nos ama. En este caso, Dios está hablando de su pueblo como una mujer que se prostituyó tras los Baales. Si tú lees todo el pasaje, te repito, te vas a dar cuenta de la condición tan deplorable del pueblo de Israel, y que en este caso la razón por la que Dios tenía que llevar a su pueblo al desierto era por pecados graves, era por una idolatría terrible, no porque estaba lleno del Espíritu Santo como Jesús. Lo que más impacta, como ya te dije, es el amor fiel de Dios a pesar de la condición de su pueblo. Y creo que en este punto sería muy bueno preguntarnos, tú y yo, si acaso el Señor te está llevando a un desierto, ¿cuál es la causa? Si es que te encuentras ahí porque es el Espíritu que te llevó, porque vas a pasar un tiempo de prueba, pero vas a salir aprobado y vas a salir en el poder de Dios y a cumplir propósitos de Dios más altos, o es por causa del pecado que tu corazón está tan lejos de Dios que es necesario que Dios te lleve al desierto para ayudarte, Dios, a volverte a Él, porque no hay bien fuera de nuestro Dios, para volver a conquistar tu corazón y que te deleites en Él y le cantes y le adores
adores y vivas para Él y no para ti mismo. Hay una diferencia en entrar al desierto lleno del Espíritu Santo como Jesús, y de todas maneras vas a entrar. Para que no digas, ¿por qué este desierto? Señor, aquí estoy. Nada más sí es importante que podamos discernir, amados, qué tipo de desierto es. ¿Me explico? Porque creo que los dos ejemplos están claros, ¿sí o no? No necesito meterme mucho a los originales para que está bien claro. Está hablando de su pueblo pecador en extremo, idólatra, y dice, te voy a llevar al desierto. Y ahí ya cuando estés solo, cuando no tengas nada que agarrarte, te voy a hablar al corazón, te voy a conquistar otra vez. ¡Wow! Y en el caso de Jesús, te voy a llevar al desierto. Vas a ser tentado, probado, pero vas a salir victorioso en el poder del Espíritu. Cualquiera de las dos causas de estar en el desierto son necesarias y buenas. Termino con esto. Oración es adoración. Oración es adoración. La vida de Cristo era una vida de adoración, una búsqueda constante de hacer la voluntad del Padre. Amados, necesitamos ir a un nivel más alto en la oración, en un nivel de verdadera y profunda comunión con Dios. Dios es misericordioso, clemente, paciente, y Él responde nuestras oraciones, aun cuando le pedimos desesperados por cosas que sí necesitamos y por su ayuda que sí necesitamos. Pero tú y yo debemos entender que por encima de estas necesidades naturales que sí están, debemos anhelar ser más como Jesús, y que nuestra oración y toda nuestra vida, lo voy a decir, nuestra oración y toda nuestra vida se enfoque por completo en buscar hacer la voluntad del Padre. Y nuevamente te diré esto: ¿a cuál Señor, a cuál Dios tú y yo nos estamos postrando? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En torno a qué gira tu vida? ¿En torno a qué gira tu oración? ¿Es porque buscamos con todo el corazón hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas? Lo que tú y yo buscamos con desesperación es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, o buscamos con desesperación que Él haga nuestra voluntad, que cumpla nuestros deseos. ¿Es Cristo? ¿Es Dios el Padre el centro de tu vida, de mi vida, de nuestra vida? ¿O eres tú mismo el centro de tu vida? Oración es adoración. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Necesitamos de corazón abrazar tus mandamientos. Necesitamos de corazón, Señor, darte respuestas esta mañana. Necesitamos escudriñar nuestro corazón y darnos cuenta si en verdad nuestra vida y nuestra oración gira en torno a ti, en la búsqueda de hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, con un corazón humillado que reconoce que necesita de tu gracia, porque en nuestra fuerza no podemos, Señor, pero sí queremos. Necesitamos ir a un nivel más alto en la oración, al ejemplo de Jesús, de buscar constantemente cuál es tu voluntad. Y aún al orar por otros, orar conforme a tu voluntad. Yo voy a hacer un llamado. Quien realmente
Recibe esta palabra esta mañana, y quien quiere ir a un nivel más alto en el que está dispuesto a rendir su voluntad a Dios, a dejar que Dios trate lo que tenga que tratar contigo, y si es necesario un desierto, de cualquiera de los dos desiertos que vimos esta mañana, tú estés dispuesto, dispuesta. Si tú realmente quieres ir a otro nivel en tu comunión con Dios, al nivel del ejemplo de Jesús, no cualquier nivel, te voy a invitar a que te pongas de pie con tus dos manos muy en alto, en señal de una total rendición. Y comienza a hablar con Dios tú. Si no estás dispuesto, te voy a suplicar que no te pongas de pie. Esto es muy serio. Tiene que mostrarse una determinación en el corazón y un arrepentimiento, si es que nos damos cuenta que nuestra vida no ha girado en torno al Señor, ni en torno a su voluntad, sino en torno a la nuestra. Si estamos aferrados a algo que Dios te ha dicho, dámelo. Cierra tus ojos y habla con Dios. Si necesitas pedirle perdón esta mañana, pídele perdón. Vuelve en amistad con Dios. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Queremos entrar en obediencia a ti y en verdad someter nuestra voluntad a ti. Y entender que la oración se trata más de ti que de nosotros, más de tu voluntad de nuestra vida que de nuestros deseos. Tú sabes que en nuestra fuerza no podemos, Señor. Queremos hacer tu voluntad y ser llenos de tu Espíritu Santo. Háblanos esta mañana, Señor. Háblanos. Yo quiero adorarte solo a ti. Yo quiero adorarte solo a ti y buscar con todo mi corazón hacer tu voluntad en cada situación que se presente. Detenerme a preguntarte, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo? ¿Qué debo hacer, Señor, en tu perspectiva y no en la mía? Queremos someter nuestra voluntad a ti, Señor, y estar en un nivel más alto en la comunión contigo, en el ejemplo que Jesús nos dejó, en cada oración que leemos en tu palabra, en su manera de conducirse, en su hablar. Señor, estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de ti. Te adoramos, Señor. Que tú seas nuestra mayor necesidad. Te adoramos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Que no salgamos iguales, que tomemos determinaciones en el corazón y que por tu palabra cambie nuestra conducta, nuestras motivaciones, nuestra manera de caminar para honrarte más como Jesús, Señor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Creo que es mucho lo que necesitamos meditar y pasar tiempo con el Señor a solas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo hacer su voluntad si no la conocemos? Hay que buscar en oración su presencia. Oración es adoración, escudriñar su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Señor. Gracias, Señor.